solucionado. Puede que aparezca de nuevo. Bueno, buenas tardes primero para todos y muchas gracias por venir. Nos gusta ver la sala así como está hoy, colmada, sobre todo cuando la conferencia no es una conferencia ni de incorporación ni algo que tiene que ver con un congreso científico. Esta es una conferencia que nosotros la hemos denominado popular, rescatando un término, no que esté porque esté de moda actualmente, sino porque es el término que se le dio a este tipo de conferencias cuando eran puestas en escena por un académico allá en 1876. Hace mucho, hacía muy poquito tiempo que la academia había empezado a funcionar como academia y ya ese título y ese tipo de actividad se desarrollaba por algún lado, porque todavía no teníamos este edificio. Bueno, la charla de hoy, que forma parte de este ciclo, va a estar a cargo del doctor Cáceres Alfredo Oscar, creo que le dicen Oscar, y no me dicen Oscar. No, a propósito, creo que le dicen Oscar, pero no le dicen ni Oscar ni Alfredo, le dicen Pincho. Sus amigos, y quizás también en la casa, conservan ese sobrenombre. Bueno, él nació no hace demasiado tiempo, comparado conmigo. El 16 de abril de 1952 cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí se graduó en 1975 con el título de médico cirujano y en 1979 el de doctor en medicina y cirugía. Creo que no ejerció la medicina de tipo, así, digamos, consultorio, nunca, porque inmediatamente después de graduado se dedicó en forma exclusiva a la investigación científica, inicialmente como becario del CONICET y actualmente es investigador principal de la misma institución. Trabajó en diversos lugares en el exterior, por ejemplo fue becario de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, la International Research Scholar de la Howard Hughes Medical Institute y como profesor visitante en la Universidad de Harvard y Cornell en el Medical College de Nueva York. Su actividad científica en Córdoba está estrechamente ligada con el Instituto Mercedes y Martín Ferreira, donde él, de una manera muy modesta, se dedicó a formar un laboratorio para el estudio de la biología de neuronas y ha trabajado en ese tema desde hace ya más de 20 años. La charla de hoy tiene un título largo, que está, espero que no esté acorde la dimensión del título con la extensión de la charla, y dice, ¿de qué está hecho el cerebro? Y después, estructura y forma de las neuronas, su relación con la función nerviosa. Por mi parte nada más, muchas gracias, y si tienen celular prendido, apáguenlo si pueden. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, para mí un gusto estar aquí en la academia y participar de este ciclo de charlas de divulgación científica que la academia ha decidido realizar este año, como en años previos, cuando el doctor Amiti sugirió a los académicos la posibilidad de participar. A mí me interesó y le propuse dar una charla sobre el cerebro. Se nos ocurrió este muy largo título. La charla está preparada para el público en general. Aquí hay algunos colegas, amigos, de hecho está aquí dos maestros de la ciencia que yo aprecio mucho, uno el doctor Tanesnik, que está aquí sentado, fue mi director de tesis, y el doctor Esquiarico. La charla no está dirigida, no está preparada para científicos, hay neurobiólogos que son muy amigos míos aquí también, así que la charla no está dirigida a esto, es una charla extremadamente simple, pero yo pretendo que la gente tal vez capte un poco cuál es la complejidad del problema que un investigador básico puede estudiar, o que la gente aprecie cuál es la complejidad del cerebro y cuán difícil es a veces resolver problemas relacionados tal vez con enfermedades neurodegenerativas o con regeneración neuronal o con cómo funciona el cerebro. Claramente, para entender cualquiera de estos problemas, que es el interés de casi todos nosotros, y ya seamos profesionales que estudiamos esto o gente en general, es conocer de qué está hecho el cerebro. Y esta es una pregunta que lleva muchos años.
Así que esto va a tener un poquito de historia de un problema fundamental de neurociencia. Y yo lo que he pensado, organizar la charla, tratando de mostrar algunos hechos significativos de cómo está organizado el cerebro y cuál ha sido la historia de los grandes hitos en la neurobiología, de la historia de la humanidad, diría, y del último siglo, el siglo XX, que ha sido muy rico en grandes descubrimientos, y de lo que viene en el siglo XXI. La primera evidencia que hay acerca de la palabra cerebro, ustedes data de hace muchísimos años, de 1700 a.C., que se encontró en un jeroglífico. De hecho, se encontró en un jeroglífico en Sumeria, no se encontró en un jeroglífico en Egipto, pero fue traducido, y básicamente esto, que no tengo la menor idea por qué lo tradujeron como esto quiere decir cerebro, y junto con esto quiere decir, estoy pensando en una palabra simple, una palabra importante, una palabra que es el órgano más importante del cuerpo, esto es el cerebro. En el momento que durante años, muchos años, miles de años después que se descubrió la palabra cerebro, el cerebro no fue considerado, de hecho, el órgano más importante de los seres vivos, de los organismos vivos. De hecho, era considerado casi un órgano tipo desecho, era mucho más importante o más considerado el corazón. Pasaron muchos años para que el cerebro pasara a ser lo que hoy todos sabemos que es una estructura que está básicamente dedicada al procesamiento de información. ¿De qué está hecho el cerebro? Como está dedicado al procesamiento de información, muchos pueden creer que el cerebro está hecho de un chip, de un circuito impreso que es capaz, en una gran red de circuitos impresos, capaz de procesar información. De hecho, el cerebro no es ningún chip, ni ningún circuito impreso, ni muy sofisticado, ni súper sofisticado, ni hiper sofisticado. No tiene nada que ver con esta realidad. Está hecho de lo mismo que están hechos la mayoría de los órganos de cualquier organismo vivo. Está hecho básicamente de agua. La mayor parte del cerebro es agua, más del 70% del cerebro es agua. Está hecho de proteína y está hecho de grasa. Eso básicamente hace el cerebro. Y de hecho, la proteína más abundante, aquí tienen imágenes del cerebro, la proteína más abundante del cerebro es la actina, que es la proteína más abundante del músculo. Entonces muchas veces nosotros creemos, mira, ese musculoso no debe pensar nada, solo usa sus músculos. De hecho, el cerebro está lleno de músculo, básicamente el cerebro. Y vamos a ver, si hay tiempo, que una de las estructuras más importantes que tiene una región, más importante que tiene la neurona, donde realmente se procesa la información, básicamente está hecha de actina, que es la proteína más abundante del músculo. De hecho, en el cerebro, el 12% de la proteína del cerebro es actina. Esto vamos a hacerlo lo más informal posible, así que si quieren interrumpir y preguntar, por favor, háganlo. Entonces, desde el punto de vista de su composición química, así muy elemental, el cerebro no es diferente al hígado, al pulmón, a la piel o a cualquier otro tejido del organismo. Sí tiene diferencias que probablemente la gente que trabaja en esto no sepa. Las grasas que hay, tipos de grasas que hay en el cerebro son significativamente diferentes a las grasas que hay en el hígado, por ejemplo. Pero ambos órganos tienen grasa y bastante cantidad de grasa. La cantidad de agua que hay en el cerebro es más o menos la misma cantidad de agua que hay en el hígado, y la cantidad de proteínas, si bien pueden no ser las mismas que hay en el cerebro, es más o menos la misma que hay en el hígado o en el corazón. ¿Okay? Y como les dije, la única de proteína, el 12% de la proteína del cerebro es actina, que es lo mismo, más o menos la misma cantidad en el músculo. Así que, desde el punto de vista de la composición molecular, diría que no somos muy diferentes a cualquier músculo del organismo. Nuestro cerebro no es diferente. Pero la otra cosa que tampoco es distinta en el cerebro es que está compuesta, en realidad no está compuesta por circuitos impresos, sino que está compuesta por células, como cualquier otro órgano del cuerpo, de cualquier organismo vivo. Y en las células hay dos tipos de células, las neuronas y la glia, y estas células son capaces de tener prolongaciones que se unen y forman fibras, que son lo que habitualmente conocemos como nervios. Y todos los seres humanos, incluso los genios como Einstein, tenemos básicamente lo mismo, tenemos células nerviosas y glia. Cuando murió Einstein, un matrimonio de anatomistas muy famoso, de apellido Scheibel, tuvieron la suerte de recibir el cerebro de Einstein para que lo analizaran y vieran si existía algo especial en el cerebro de Einstein. Y estos hombres, esta gente, este matrimonio analizó, tenía muchas secciones del cerebro y las pudo analizar. Y la única diferencia significativa que se ha encontrado hasta ahora entre el cerebro de un humano común, digamos, medio, y un humano como Einstein, que no hay demasiados, un caso excepcional,
es que Einstein tenía muchas más células gliales que neuronas. De hecho, se pudo demostrar que por cada neurona que tenía Einstein estaba rodeada de 16 células gliales, mientras que en el caso de los cerebros normales, un individuo promedio tiene 7 células gliales. Si eso tiene algo que ver con la gran capacidad que tenía Einstein, es algo que no está demostrado, pero la correlación esa existe y es una correlación muy significativa. ¿Okay? Como no era, el peso era un peso, vamos a ver cuál es el peso promedio del cerebro, y Einstein tenía un promedio 1 kilo 460 gramos, y la media es 1 kilo 400, es decir que no tenía nada especial su peso. La única cosa que se encontró, no se encontró mayor densidad de fibras, no se encontró, al menos con las técnicas que utilizaban esta gente, puede ser que con las técnicas que hoy en día existe se puede encontrar. El tejido está todavía disponible, está en un banco de tejido en la Universidad de California en Los Ángeles, y yo creo que probablemente se estudie un poquito más. Pero así, a grosso modo, esa es la diferencia. Ahora puede ser una diferencia muy significativa, que haya mucha más glía que neuronas. Para eso es importante saber para qué sirve la glía. Digamos, esta charla no da mucho como para entrar en ese detalle, pero la glía tiene función importante como limpiador de metabolitos del medio ambiente de la neurona, digámoslo así de forma muy bruta, si se quiere, muy grosera. Aquí tienen algunos números del cerebro, entonces el cerebro está formado por agua, lípidos, proteínas y células y fibras. El cerebro de un adulto humano tiene un peso alrededor de 1.4, el Einstein estaba exactamente en la media, 1.46. Lo que es importante que ustedes recuerden que el número de neuronas calculado para un cerebro adulto es de 100 billones, es un número tremendo de neuronas. Y el número de sinapsis, es decir, de los contactos que se establecen entre las neuronas, es todavía enorme, mucho más grande, de 100 trillones. Y la cantidad de fibras nerviosas, es decir, prolongaciones que estas células extienden, si las confundieran una al lado de otra en todo el cerebro adulto, serían 500.